Buenos días, señoras y señores. Buenos días a los que nos sintonizan en República Dominicana y en el exterior. Buenos días, don Percio Maldonado. Buenos días. Buenos días, Gerardino. Y es 24. 24 de agosto, año 2021. Increíble. Bueno, tiene una ventaja, tiene un día más que los otros, 31. 31. Ujú. ¿Quiere comenzar a dialogar el tren? Quiere comenzar a dialogar el 30. Buscado para esta Ujú. ya la reforma. Eso dice el Consejo Económico y Social, que, Sí, que creo ya... que el Consejo Económico y Social dice que coordinará el diálogo de las dos reformas. Ya el presidente Fernández adelantaba anoche con la Constitución una crítica en los últimos tiempos. Sin embargo, ha cogido las otras reformas, ha hecho algunas críticas al gobierno y algunos logros. Hay una parte del presidente Fernández que yo creo que sí, yo creo que el presidente Fernández tiene razón en eso. Tú no puedes partir de un crecimiento, de un supuesto crecimiento económico sobre un país que estaba en una tasa de crecimiento cuando llega la pandemia y entonces tú vienes a decir que creció una determinada cantidad cuando en realidad tú tienes que partir de cero. O sea, en eso hay que estar claro. No vengan a inventar cifras. Sí, para conversar, pero para conversar con mucha gente se confunde con esa conversación cuando tú le planteas esos numeritos así. Y cuando realmente, como dice el doctor Fernández, el crecimiento realmente ha sido de un solo 0.3%. O sea, realmente no ha habido crecimiento. Porque además las inversiones públicas se han ido por el suelo, como lo ha dicho él. O sea, en eso hay que estar claro. Son numeritos que se lo pintaron a la gente ahí, para que la gente lo viera de esa manera. Pero ¿de dónde es que tú estás partiendo? Es como si tú sales de una carrera a una carrera de 1 kilómetro y de buenas a primeras tú comienzas a contar de cero. No, pero recuerde, usted encontró una economía con un crecimiento de tanto. Entonces, usted no puede partir de eso, usted tiene que partir del fracaso de la situación que provocó la pandemia para entonces usted evaluar el crecimiento. Sí, sin duda, esa es una situación especial, el mundo está viviendo una situación especial, lo que el mundo está en proceso de recuperarse, tratando de recuperarse, pero todo el mundo está complicado. Obviamente los gobiernos tienen tal vez siempre el primer propósito de mantener el estado de ánimo. Entonces, No, sobre todo eso es lo principal. Normalmente tú no le puedes decir a la gente que todo se fuñó. Jóvenes, buenos días. Buenos días, Laura. Creo que en este caso no hay que decirle a nadie que esto se fuñó. Creo que todo el mundo Cada quien ha vivido su realidad, ¿verdad? ha vivido su propia versión de esa realidad. Bueno, no, pero no es así porque tampoco el presidente dijo dijo en su discurso, dijo claramente, estamos mucho mejor que el año pasado. Bueno, Claro, pero es el ciclo que ha llevado la pandemia. Pero es verdad, No, pero él no lo dijo por la pandemia, lo dijo en sentido general. Pero que lo Bueno, dice en sentido general, necesariamente la comparación del año de la pandemia. Acuérdate que el 20 es el año más complicado de la pandemia. Sí, es así. El 20, Y ahí más hubo- contagio, más muerte, más escasez, Pero más además procura de vacunas. Tiene la particularidad de que es un año partido entre dos gobiernos. Claro. Entonces eso hace que haya más vocación para ese tipo Pero de independientemente afirmaciones. porque, digamos, los partidos hacen diferencia de gobierno, pero la pandemia no. Así es. La pandemia contagia. La No pandemia, importa que sean en PLDistas principio, o PRMistas. Trataba todo el Exacto, mundo. igual. Pero bueno, yo coincido en que el gobierno tiene que ajustar un poco la forma en que maneja sus logros. Y tiene que manejarlos quizás de una forma un poco más objetiva. Y yo voy a poner un ejemplo de algo que pasó muy recientemente aquí, en una conversación que tuvimos apenas el viernes, mientras estuvimos hablando con el ministro de Deportes y el tema de los medallistas.
donde rápidamente el gobierno se atribuye el éxito de los medallistas en las Olimpiadas, cuando todos sabemos que eso no es un trabajo ni de meses ni de un solo año, sino que es un trabajo sostenido en el tiempo. Entonces, Y ¿qué mucho pasa? menos de un año de pandemia donde no se hace Es nada. así. ¿Qué pasa? ¿Contribuyó el gobierno del PRM a que se trajeran las medallas? Sí, claro, contribuyó, porque si suelta a los atletas en banda en el último año, pues no hubieran llegado y no hubieran hecho medallas. ¿Le toca al PRM atribuirse de forma total el mérito de esas medallas? No, no le toca, porque entonces sería negar que esto es un trabajo escalonado en distintos años, con apoyo del sector privado, con la participación de más de un gobierno, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el gobierno se atribuye éxitos excesivos o méritos excesivos con relación a un tema, entonces de alguna manera opaca sus reales éxitos y actuaciones puntuales que están orientadas a marcar una diferencia más fuerte. Y el gobierno tiene esta tendencia a querer exaltar algunos de sus logros de forma excesiva, a veces sin que realmente haya suficiente base para hacerlo, incluir muchos temas pues déjame asociados a la decirte, pandemia. Dígase, el- los números de la pandemia que van mejorando de forma natural, bueno, al final no son un éxito del gobierno. El gobierno en un conjunto trabaja una serie de cosas para que eso se recupere, pero en esa recuperación lo primero que incide es cómo la pandemia se va de alguna manera controlando. Gracias a acciones del gobierno con el tema de la vacunación, sí, evidentemente, Bueno, pero por eso hay que administrar esos pero datos déjame- para poder preservarle cierta primacía a los logros reales de gobierno. Pero déjame... Eso que tú dices me recuerda un planteamiento que hacía a propósito del 16 de agosto, de los números que daba el gobierno, decía el doctor Luis Miguel Pereira, dice, pero es que los números que acaban de dar, lo que acaban de decir es como si el país hubiese salido de una revolución y todo se está restaurando. Bueno, pero déjeme decir una cosa. En la política nunca el planteamiento es tan racional como compartir con el otro los logros. Yo recuerdo que el presidente Fernández... así de solidario y de Exacto. Yo recuerdo que en una ocasión, comenzando el presidente Fernández, el país ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Y parte de su reivindicación en el Congreso es que su gobierno había iniciado con una medalla de oro. Es decir, la política trata de capitalizar todo esto y es lógico que el gobierno, que en medio de una situación como esta tiene la mayor participación, digamos, por lo menos en cantidad de medallas en una Olimpiada, pues lógicamente no tiene por qué sacarle una cuota y guardársela al adversario. Bueno, sería una medalla panamericana, no olímpica. No, una medalla olímpica. No, porque la olímpica fue en el 2004, la primera olímpica fue en el 2004. Ajá, pero acuérdate que el presidente está desde el 96 gobernando. Ah, no, yo pensé que tú hablabas de Balaguer. No, del presidente Fernández, Entonces, es más, oye lo que a mí me ocurrió, yo entré a manejar Cotec en el 2016, pues yo gané una medalla olímpica en la región, con Mónica Puig de Puerto Rico, ganamos el oro. Es decir, nosotros entregamos ahora a Tokio la medalla de oro que teníamos en la región de Cotec. Exacto. Y tú dices, bueno, yo no formé a Mónica Puig, pero cayó en mi administración. Correcto, me tocó el oro. Por tanto, esa realidad no existe. Ahora, yo pienso que al gobierno hay que reconocerle que ha hecho un grandísimo esfuerzo por salir de una situación complicada, señores. Es una situación terrible la del país. Y yo le diría que la mejor política económica del gobierno ha sido la vacuna. Definitivamente. Porque en la medida en que tú vas normalizando la vuelta del país a la nueva normalidad, es decir, que las empresas comiencen a trabajar, que la gente vuelva a restablecerse en su trabajo, que la gente comience a creer de nuevo en las empresas, yo creo que ese es el éxito. Porque ¿qué es lo que pasa? Un gobierno en realidad no siembra la mata, no hace esto, lo hace la gente, pero la gente necesita un ambiente para eso. Por tanto, la responsabilidad del gobierno es crear las condiciones para que eso ocurra. Ahora, ¿qué pasa? El gobierno, es posible que en medio de animar a la gente se atribuya un
un éxito mayor o manipule de alguna manera o disfrace de alguna manera lo que es el resultado. Bueno, más que crecimiento económico, manipular. exacto, más que crecimiento económico, aquí lo que es un proceso de recuperación de la economía, que es válida, recuperación de la economía, porque tú dices, Es bueno, válido y es importante. claro, es válido, es importante. Por ejemplo, y es tu deber, yo conversaba, tu deber como gobierno que comienza. Sí, ayer yo estuve en el Senado, en el reconocimiento que le hicieron a Doña Milagro, y me encontré con Fran Elías, del grupo Punta Cana. Nos saludamos y bajando la escalera le dije, ¿cómo va la cosa? Me dijo, nos hemos recuperado 75%. Pues eso es una información muy importante. ¿Por qué? Porque ese joven maneja un aeropuerto, el principal aeropuerto del país, maneja el principal punto turístico del país, que es Celeste. Entonces, si estamos en un 75%, lo que te está diciendo es que hay un flujo de personas que están volviendo al país que reactivan la economía. Por aquello que dice, el turismo no tiene chimenea, pero enciende la chimenea de las otras actividades económicas, porque te demandan los productores que siembran vegetales, o sea, que tienen huevo, que tienen queso, que tienen leche, que tienen todo, son los que suplen la mayoría de esos mercados. Por tanto, yo creo que es importante y tal vez, porque también aquí hay que tener una cosa clara. El presidente Fernández trata primero de recuperar su espacio político, de definir la oposición política, porque también aquí la pelea no es solo el presidente Fernández contra el presidente Luis Abinader y el PRM, es contra definir frente al gobierno que entre él y el PLD él es la principal oposición, correcto, desde el punto de vista político. Entonces uno tiene también que entender que sus posturas, así como son del gobierno, sus posturas son también igual para él, exagerarla para posicionarse políticamente. Ahora, más allá de eso, hay la posibilidad de un diálogo, que es lo que está planteado. Y aquí le digo yo a ustedes lo siguiente. Yo tengo la impresión de que como el gobierno lo está planteando, pudiera el diálogo no avanzar demasiado o el resultado no es. Por ejemplo, el CES dice que va a coordinar esas conversaciones. Pues déjeme decirle una cosa. Sin una propuesta específica, concreta, donde usted le presenta a los dialogantes las propuestas específicas para que avancen, para que señalen, para que objeten, no vamos a lograr avanzar en esta dirección. Y estamos hablando de 12 propuestas. Por ejemplo, miren ustedes, el gobierno, y para mencionar una propuesta, el gobierno ha planteado el Pacto por el Agua. En el Pacto por el Agua, el gobierno ha planteado 9 nuevas presas. Ayer estuvo con nosotros el director de EGI. Y el director de EGI, algo así, ¿verdad? Ayer aquí. Salazar, no, allá en el periódico, estuvo con nosotros Salazar. Salazar habla de 15 presas. De 15 que ellos están trabajando. ¿Presa de qué nivel? 15 presas. Porque vamos a establecer diferencias. Hay presas que son de uso múltiples y hay presas que son simplemente para almacenar un agua para irrigar. Muy bien, la que sea, porque lo que estamos hablando, e incluso ayer, doña Milagros Ortiz Bosch, en el reconocimiento, tuvo una intervención muy importante. Son como esas intervenciones que tú llegas a la vida confesando como lo bueno y lo malo, todo lo que te pasa, y divulgando su experiencia, su experiencia incluso en el propio Congreso, cuando le tocó gobernar con Balaguer, con Leonel Fernández, y cómo ella pudo lograrlo. Y ella decía una cosa importante ayer. Por ejemplo, se habla mucho del pacto, y ella llegó a decir, no me gusta, y señaló incluso al ministro de Economía que estaba ahí, no me gusta la palabra pacto fiscal, decía ella, porque hemos hecho mucho y no lo hemos logrado. El país tiene que convocar a un plan de desarrollo nacional, económico, social y político para fortalecer. Y yo creo que tiene mucha razón. Se trata de sentarnos a hacer un plan. Por tanto, si el gobierno, por un lado, dice que tiene 9 presas proyectadas,
no puede decir que va a ser 15 por otro lado. Tiene que presentarles a sus opositores planes concretos para que podamos cumplirlos concretamente. Y yo le voy a decir a ustedes una cosa, me refiero a esa experiencia de ella, pero me refiero, y me he referido en más de una ocasión, a la experiencia cuando Balaguer convocó el Pacto de Solidaridad Económica, donde se hicieron las principales reformas que se han hecho en paquete en este país. Correcto, y en un momento político mucho más complicado, porque había una crisis política y económica en ese momento, que era el conflicto entre el PLD y el reformismo, y la situación económica, que yo creo que tú estabas chiquita, pero para conseguir un galón de gasolina, comadre, había que hacer filas interminables. Estaba chiquita, pero recuerdo Sí, los bidones. tú lo recuerdas, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, lo que te quiero decir es que de esas experiencias es que tenemos que tomar para sacar de aquí las cosas provechosas, buenas, porque te voy a decir una cosa, que porque la agenda fatal, porque tiene término del 24, todo el mundo está mirando el 24. Por ejemplo, ayer Ramón Alburquerque le reaccionaba al presidente Fernández su discurso diciendo que el PRD volverá a ganar el 24. Bueno, El PRM. Que el PRM volverá a ganar en el 24. Bien, todo el mundo quiere ganar en el 24. El PRM quiere reafirmar, Leonel Fernández quiere retornar al poder. Lo preocupante es que estamos en el 21. El PLD quiere recuperar su espacio y volver a gobernar. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Más allá de eso hay un país. Y si todo el mundo está calculando avanzar sobre los escombros del otro, difícilmente vamos a llegar a un punto. Y además los países son inteligentes, los países también saben reaccionar. Bueno, pero esa sí es la política pura y dura. Claro, así es. Ahí todos aspiran que en el 24 serán los que llegarán. El problema está en que tan temprano en el gobierno estemos en esta dinámica, número uno. Pero yo, y coincido contigo en el planteamiento de que tanto la política oficialista como la política opositora parte de un nivel de exageración de los éxitos y de los fracasos de los gobiernos. Pero sin embargo, hay un punto objetivo de datos que no se pueden perder en los gobiernos, de partir de realidades 100% objetivos. Después de eso, tú lo decoras, tú le pones narrativa, tú lo impulsas, lo proyectas. Bien, todo ese ejercicio es legítimo. Pero ese núcleo de datos duros, de una realidad dura que tiene que ser comparable en el tiempo de un gobierno a otro, no se puede perder, ni se puede relajar, ni se puede convertir en objeto de controversias. Y aquí hemos tenido controversias respecto a la forma en que se están manejando los datos de algunas instituciones. La más básica de todas en medio de este contexto, los datos de salud pública, que en su momento o se ha desmantelado o han sido manipulados, no se tiene muy claro, pero se ha reconocido que no reflejan una realidad. Sin embargo, que se apalanque una política de comunicación en una variación de unos datos que sabemos de entrada que no tienen el mismo control que tuvieron en otro momento, no está bien. Claro. Entonces, a ese tipo de situaciones es que me refiero, donde hay que mantener objetividad en cierto nivel de datos. Y después el gobierno mete su narrativa, eso es parte de la dinámica. Tú mencionas los datos, o sea, hay datos que están ahí, que tú no lo puedes maquillar y que no puede ser el caso de salud pública. Pero y el caso económico, como lo dijo, por ejemplo, el presidente Fernández ayer. O sea, no es una mentira que se ha saltado de un 50 a un 70 en un año. O sea, eso no es una mentira, los números están ahí, la cantidad de préstamos están en la Cámara de Diputados y en el Senado, los proyectos que ha mandado el Poder Ejecutivo están ahí. O sea, no son números que tú puedes ocultar, están ahí. Es más, hay datos que ni siquiera me lo tienen que dar porque existen. Cuando yo analizo una situación, el gobierno me puede decir lo que quiera, la oposición me puede decir lo que quiera, pero los datos existen. Por ejemplo, en este caso que Laura menciona de la salud, ahí es peor porque ahí no hay datos. Es confiar en los datos que las autoridades suministran. Si hay contagio, si hay muerte, si hay esto, si hay lo otro. Porque ahí no hay una estadística fiable. Tú decías, no, independientemente de lo que tú me digas, aquí hay unos datos. Como existen en la economía. Porque aquí solamente porque, ejemplo, se ha contabilizado lo que tiene que ver con COVID. Aquí no se han llevado cifras sobre las otras enfermedades que nos afectaban. Bien, no, y de hecho las mismas cifras de COVID tienen un problema. Un cuestionamiento. Pero vamos ahí a lo mismo.
Se necesita el dato objetivo, independientemente de la narrativa gubernamental que está ahí. Entonces, eso tiene que tener una serie de niveles de objetividad. Y en el caso del crecimiento económico del país, y estoy totalmente de acuerdo, es de recuperación económica que deberíamos estar hablando, no podemos permitir que el diálogo político contamine las realidades objetivas que se tienen. A la oposición siempre le va a lucir ser más exagerada que lo que le puede lucir a un gobierno. Porque un gobierno tiene que guardar ciertas formas dentro de la objetividad y dentro de la formalidad de sus instituciones. Es que los palos están reservados para los gobiernos. Sí. Fíjate que si esto es de recuperación, que no solo en la economía, el gobierno tuvo que recuperar de alguna manera la libertad de la gente. Porque la vacuna y la evitación de contagio sacó a la gente de los encierros. Encierro forzoso y encierro incluso voluntario, porque hubo gente que se aisló pero yo te voy a decir una por cosa. miedo al contagio. La responsabilidad de un gobierno, como decía, como se le atribuye haber dicho a Angela Merkel, los gobernantes no reciben problemas, los gobernantes van a los estados a gobernar, a resolver problemas. Ellos no reciben problemas. Y dijo más. Entonces, tú lo que tienes que hacer es sencillamente... Ella dijo más, ella dijo que el que va a gobernar conoce los saber problemas, lo que hay que hacer. conoce los problemas, exactamente. Que por Entonces, cierto, en este caso, sencillamente, despidieron muy bien te en Alemania. encontraron en una situación con una crisis pandémica. ¿Cuál era el trabajo tuyo? No era sentarte a hacer otras cosas que no fuera enfrentar la pandemia. Sí, Esa era la única solución que tú tenías, porque si tú no le buscabas una solución a la pandemia, tú no ibas a tener ningún movimiento por ningún lado. Ni iba a recuperar economía, ni turismo, ni nada, absolutamente. No, Entonces, la pandemia es el eso gran... no se puede llamar logro. Es que ese es tu trabajo en ese momento. Bueno, pero tampoco le quitemos de que no le llamemos logro. Es decir, si tú logras superar la pandemia, es un logro. Pero tu tema, y yo creo que tú lo dices muy bien, el tema central es la pandemia. Ahora, ¿cómo tú manejas la pandemia? Y eso te va a dar unos resultados. Pero, en definitiva, resultados de recuperación. Estamos recuperando el turismo, estamos recuperando la economía, estamos recuperando las actividades, estamos recuperando la normalidad de la sociedad, desde el punto de vista que podemos andar. A veces nos ponemos la mascarilla, a veces nos la quitamos, a veces, bueno, ya la hemos hecho como parte de la vestimenta, ¿verdad? A veces uno dice, hey, ¿y tu mascarilla? Se me quedó en el carro. Tú pones un muy buen ejemplo, el ejemplo de turismo. Sí. Turismo ha manejado el tema de la recuperación en base a datos. Claro. En base a datos comparados, como estábamos, como queremos volver, como se ha ido avanzando, como estuvimos en septiembre, como estamos en julio, como estamos ahora. Es un punto objetivo y luego de eso, evidentemente, el gobierno, el ministro, todos construyen su narrativa en torno a eso, pero hay una base de datos objetivos que permiten el seguimiento a la David política Collado exacta. no ha venido a decir que estamos recibiendo 7 millones y ya vamos por 8. No lo ha venido a decir porque él sabe lo que pasó y lo que está pasando. Entonces está hablando de recuperación. Sin embargo, hay funcionarios que sí han asumido esa política de logros tremendistas. Entonces, de eso es que se tiene que cuidar el gobierno, porque ese tipo de excesos y sobreentusiasmos, por decirle de alguna manera, no solamente se convierten en un problema cuando eso entra en contraste con lo que la ciudadanía ha visto o con lo que la oposición plantea. Con lo que la gente vive. La gente vive. Que tú le digas a la gente que los precios no han subido. Así es, le quita al gobierno un aura de confianza respecto a sus propios planteamientos, que a la larga es peligroso. Claro. Pero en definitiva, lo más importante, yo pienso, del discurso del expresidente Leonel Fernández es que de alguna manera da un banderazo más firme en lo que tiene que ver con la oposición, con la conclusión del primer año de gobierno del presidente Luis Abinader y con lo que tendrá que el gobierno asumir frente a una oposición que definitivamente se está manifestando mucho más dispuesta a ser crítica de las actuaciones. Dirían en el campo que encendió el fogón. Encendió el fogón, así es. Y miren, lo encendió también de una forma que el gobierno va a tener que hilar fino en sus consensos, porque
sin la fuerza del pueblo, difícilmente, y por no decir imposible, el gobierno pasa una modificación a la Constitución. Entonces, Sí, hay muchos ¿cómo puntos que queda? afinar. Sobre todo, bueno, en el caso del Senado, Hay que sacar los números, pero habrá que sacar los números, sí. incluso con acuerdo con el PLD, que se ha dado en otras coyunturas en el último año, en el cual los 3 votos de los senadores del PLD han formado parte y han formado mayoría con el PRM para alcanzar esos parámetros constitucionales. En el caso de una reforma constitucional donde el estándar es un poco más alto, resulta mucho más difícil. Yo me voy a atrever aquí a pensar en voz alta, como dirían en la... tú sabes que Balaguer jugaba mucho a dividir la oposición. Haciendo cosas, hacía cosas y la dividía. Lo ponía a veces a pelear, lo ponía a desinterés. Ahora mismo, el presidente Fernández tiene de los expresidentes, el único que está habilitado, bueno, no está el presidente Hipólito Mejía, pero el presidente Hipólito Mejía ha dicho ya muy claro que no aspira, sino que es partidario de que el presidente Luis Abinader repita como candidato de su partido, ¿verdad? Así que parece que está cogiendo más el estilo americano, ¿verdad? De respetarle ese espacio al presidente para que ejecute. El único presidente habilitado, expresidente habilitado que hay en el país es el presidente Leonel Fernández. Por tanto, el PLD tiene a su principal figura inhabilitado constitucionalmente. Por tanto, tiene que construir un candidato nuevo para venir a pelear en el 24. Y yo estimo que en una reforma constitucional el presidente Fernández pudiera estar pensando que el espíritu balaguerista vuelva y diga, habiliten para que peleen estos dos en la oposición. Sí, es así. Entonces en eso creo que desde el punto de vista político el presidente Fernández tiene razón en decir, no toquen la Constitución. No, lo que pasa es que hay un problema también. ¿Cuál? Yo lo hablaba ayer con alguien, decía, mira, es cierto, el pueblo dominicano es un pueblo bastante olvidadizo desde el punto de vista histórico. O sea, aquí pasan los... Por ejemplo, ¿cómo salió Balaguer en el 78? Que le tiraban a tatarapo en la cara. Salió en el 78. ¿Cómo salió Hipólito en el 2000 cuando salió? Nadie quería escuchar el nombre de Hipólito. Y a los 8 años estuvo a punto de ser el presidente de la República. ¿Cómo ha salido Danilo Medina de la actual administración? Uno diría, bueno, salió extremadamente mal, peor que mal, ahora mismo. Y está en perfil bajo. Ahora, en 8 años, o sea, él no tendría posibilidad ni que reformen la Constitución ni que no la reformen, de volver a ser candidato ahora. Si lo fuese a hacer, lo fuese en 8 años, pero primero también el PLD como partido tendría que darle oportunidad a otro grupo de personas que están ahí y que están haciendo turno y que están esperando. ¿Por qué? Porque sencillamente ahora, por una cuestión de tiempo, porque su gobierno está muy reciente. No tienen posibilidad de llevar un candidato de esa naturaleza, aunque reformen la Constitución. Ahora, 8 años pasan en un momento. Hermano, en política nunca dé por muerto a nadie. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo cómo salió Balaguer en el 78 y a los 8 años volvió. Cómo salió Hipólito y a los 8 años no volvió porque él no quiso. Pues déjeme decir. Porque él no quiso. Y yo digo, Danilo Medina salió ahora, pero Danilo Medina puede volver en 8 años. Hermano, pues déjeme decirle una cosa. Balaguer, como usted dice, salió mal en el 78, tirándole trapo, ¿verdad? Balaguer, en el próximo periodo, perdió las elecciones por 150,000 votos. Sentado en su casa, la Máximo Gómez, sin hacer campaña, en conflicto con que le habían puesto a Fernando Alebrogá como candidato. Incluso, entre las historias que cuentan,
a Fernando Álvaro lo metieron Sí, pero hasta en un había- helicóptero pero a hacerlo mira, pero renunciar. espérate, Percio, tú tienes que tomar en cuenta que en ese momento había un factor muy importante, que era que prácticamente el PRD estaba dividido entre Jorge Blanco Sí. y Jacobo Marluta. Pero oye y una Jorge cosa. Blanco no le interesaba que Jacobo No. Marluta ganara las elecciones en ese oye, momento. no, Jorge Blanco ha sido uno de los candidatos más populares que han surgido en la historia del país. Terminó su gobierno en una situación complicada, pero como candidato, fue uno de los candidatos. La única vez que yo he visto que un candidato pone la Universidad Autónoma de Santo Domingo de pie, vació todas las aulas, fue en una visita que hizo el presidente Salvador Jorge Blanco, siendo candidato. Señores, tenemos que Entonces, hacer una en política, tú no dejas a nadie por muerto. No hay muertos políticos. No hay muertos políticos. ¿Verdad? Así fue tú que sa- le dijo Peña tú- Gómez a Balaguer, muerto por me lo dijo a mí. Y eso lo enseñó. A mí, oye, a mí me lo dijo. 10 años gobernó. Me lo dijo, Balaguer es un muerto político. Y No hay yo muertos le hice el cuento políticos. yo le hice el cuento de Fidel Castro, Vamos a la que pausa. vivían diciendo que Fidel Castro había caído una emboscada y uno de los funcionarios, comandante, dicen que usted hace, y Fidel le dijo, se le olvidó que los muertos salen. Y el 1 de enero estaba en La Habana. No hay muertos políticos, Venimos. solo hay tiempo Sí. pendiente de pasar. École, cuá. Señores, vamos a una pausa, ya volvemos.